Durante 10 largos años, la sombra del conflicto se cernió sobre la tierra, cobrando miles de vidas y sembrando la desesperación en ambos bandos. Las murallas de Troya, invencibles hasta ahora, se convertían en el emblema de la resistencia, mientras que la flota griega, imponente y numerosa, representaba la fuerza bruta que buscaba doblegar la ciudad. La muerte de Aquiles había dejado un vacío en el alma de los saqueos, un silencio pesado que se extendía por las playas de Troya. En medio de este panorama desolador, surgió la figura de Odiseo, rey de Ítaca, un hombre de astucia legendaria y corazón valiente. Su mente, afilada como una espada, buscaba una estrategia que inclinara la balanza a favor de los saqueos, una estrategia que no dependiera solo de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y la audacia. ¿Qué artimaña idearía Odiseo para burlar las impenetrables defensas de Troya? ¿Qué plan maestro se escondía tras su mirada? En el interior de la austera tienda de campaña, los principales caudillos saqueos se congregaban en torno a Agamenón, el máximo líder de la expedición contra Troya. Un ambiente de pesimismo y hastío era notable. Los semblantes adustos y las miradas vacías eran el testimonio de años de cruentas batallas libradas en vano contra las imponentes murallas troyanas. El avance parecía estancado y las esperanzas de un triunfo se diluían con cada nuevo guerrero caído. Un sepulcral silencio reinaba en la tienda, solo roto por las eventuales ráfagas de viento que sacudían las lonas. Fue entonces cuando Odiseo, el rey de Ítaca, renombrado por su astucia inigualable, se puso de pie con ademán resuelto. «Escuchadme, compañeros», la voz de Odiseo retumbó. «No he de mentir, nuestra campaña atraviesa su momento más sombrío, pero aún podemos revertir su curso si damos un golpe certero y decisivo. He concebido un plan que bien podría franquearnos las puertas de esa ciudad inexpugnable». Sin embargo, el rey de Ítaca sabía que para llevar a cabo su inaudito plan necesitarían refuerzos de la más alta forma. Para ello, los saqueos pusieron su mirada en Neoptólemo, el hijo de Aquiles, también conocido como Pirro. Este evento tuvo lugar en la isla de Esciros, donde Neoptólemo fue criado por su madre Deidamía, hija del rey Licomedes. Según la leyenda, fue el propio Odiseo quien partió en búsqueda del joven héroe tras las revelaciones del adivino troyano Heleno. Este había vaticinado que la ciudad no podría ser capturada sin la ayuda de un descendiente de Éaco, arquitecto que ayudó a construir los muros de Troya. Siendo Neoptólemo el bisnieto de Éaco, su presencia se volvía indispensable. Un murmullo de interés recorrió la asamblea. Todos los presentes volvieron sus ojos hacia Odiseo, cuyos labios esbozaban una misteriosa sonrisa de confianza. Agamenón hizo un gesto con la mano, instándolos a escuchar. «Propongo una estratagema tan inverosímil que desafía toda lógica», prosiguió Odiseo. «Construiremos un enorme caballo de madera, tan descomunal que superará las propias murallas de Troya en tamaño. Un contingente de nuestros hombres más aguerridos se ocultará en su interior». Varios caudillos se miraron perplejos, otros negaron con la cabeza incrédulos, pero Odiseo alzó la voz para acallar las dudas iniciales. «Simularemos entonces una retirada, abandonando el caballo a las puertas de la ciudad como una ofrenda votiva enviada directamente por la diosa Atenea. Los troyanos, engreídos por su aparente victoria y ciegos a nuestra treta, lo admitirán dentro de sus murallas. Será en la penumbra de la noche cuando nuestros guerreros emerjan y les abran las puertas, permitiendo al resto de nuestras tropas tomar la ciudad por asalto». Un tenso silencio siguió a las palabras del astuto rey. Los presentes intercambiaron miradas dubitativas, valorando los riesgos y posibles recompensas de tan descabellado plan. ¿Podría una astucia así, por muy ingeniosa que fuera, realmente vencer la fuerte defensa troyana? Solo el tiempo lo diría. Los ojos perspicaces de Odiseo supervisaban cada movimiento mientras la construcción del descomunal caballo de madera tomaba forma.
Un tropel de los carpinteros más diestros de toda la Hélade se apresuraban en incesante labor, tallando y ensamblando cada viga de acuerdo a las meticulosas indicaciones del ingenioso rey de Ítaca. La estructura comenzó a elevarse lentamente, adquiriendo un tamaño tan colosal que los trabajadores debían alzar la vista para contemplar sus cimas. Odiseo paseaba en torno a la creciente edificación, estudiando cada detalle con mirada crítica. Nada podía quedar al azar en un engaño de tal magnitud. Mientras el formidable artilugio cobraba forma, el astuto caudillo se encargó de seleccionar a los guerreros que se ocultarían en su interior. Uno a uno, fue escogiendo a los más feroces, los más sagaces e indomables entre los saqueos, hombres curtidos en 1000 batallas, dispuestos a albergar la osadía y la paciencia necesarias para sobrellevar el arduo confinamiento. Con el caballo a medio tallar, ya se vislumbraban sus descomunales dimensiones. Los artesanos trabajaban sin tregua, dando los últimos retoques a la imponente estructura bajo la supervisión incansable de Odiseo. Finalmente, la colosal escultura quedó concluida, con su piel de madera pulida y brillante bajo el sol. Como toque final, se le aplicaron intrincadas decoraciones en blanco impoluto y una regia brida dorada en el hocico, confiriendo un aura casi sagrada a la pieza. La audaz estratagema de Odiseo estaba completa. Solo restaba ponerla en movimiento. Al amparo del manto nocturno, los aguerridos hombres elegidos se deslizaron furtivamente al interior del caballo, tomando posiciones en el enorme vientre de madera. Un selecto grupo permaneció cerca de la salida secreta, listos para irrumpir y franquear las puertas de la ciudad en el momento propicio. Gracias por seguirnos hasta aquí. Si te está gustando esta historia, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte más relatos épicos y fascinantes de la mitología antigua. Una vez concluida la construcción del descomunal caballo de madera, los saqueos procedieron a poner en marcha la siguiente fase del audaz plan de Odiseo. Simulando una retirada, el ejército griego comenzó a desarmar sus campamentos y a embarcar en las naves con gran estruendo y agitación, alzando nubes de polvo que eran visibles desde las murallas de Troya. Tras asegurarse de que los mejores guerreros hubieran ingresado al vientre del caballo, Odiseo dio la orden de abandonar la enorme escultura a las afueras de la ciudad sitiada. Un selecto grupo de hombres se encargó de remolcar el artilugio hasta las puertas de Troya, ayudados por un sistema de poleas y cuerdas. Cuando el caballo quedó situado frente a la entrada principal, los saqueos embarcaron en sus naves y zarparon con gran estrépito, abandonando las costas que habían sido su hogar por una década. Solo una pequeña partida de guerreros permaneció oculta en un recodo cercano, listos para actuar cuando se presentara la oportunidad. Dentro de las murallas de Troya, el arribo de la misteriosa ofrenda generó todo un revuelo entre los habitantes. Cuando los centinelas dieron aviso del increíble hallazgo, una multitud se agolpó junto a las puertas para contemplar el descomunal artilugio. «¿Qué significa esto?», exclamó Eneas al verlo con sus propios ojos. ¿Una treta de los saqueos o una verdadera ofrenda votiva? A su lado, el anciano Dolón, un hombre de gran sapiencia, negó lentamente con la cabeza mientras observaba la colosal escultura. «Es demasiado grande para ser una simple ofrenda», murmuró con gesto pensativo. «Conozco los ritos de los griegos y algo de tal magnitud solo podría ser un tributo a los dioses por haber levantado el asedio, una señal de que han partido definitivamente». «¿Pero por qué dejarían atrás un objeto tan suntuoso?», inquirió Eneas con suspicacia. «Los saqueos nunca hacen nada sin un propósito ulterior». El príncipe troyano dejó vagar su mirada por la estructura con la duda creciendo en su interior. Fue entonces cuando reparó en el símbolo que había sido pintado en uno de los cuartos traseros del caballo, el blasón de Atenea, patrona de aquellos bellacos. «Es una ofrenda en su honor, dedicada para apaciguar su cólera», señaló, caminando alrededor del artilugio. Las especulaciones bullían entre los troyanos reunidos, todos sopesando las posibles implicaciones del hallazgo.
Dudas y enigmas rodeaban aquella silenciosa escultura, cuyas fauces doradas parecían sonreír con sorna. En ese momento, desde las filas de soldados troyanos, emergió la figura de Laoconte, uno de los sacerdotes de la ciudad. El hombre alzó sus brazos en señal de advertencia. «Teman a los griegos, incluso trayendo obsequios», exclamó. «Es que su artería y doblez no han quedado más que patentes tras 10 años de guerra. Teman que este objeto no sea más que otro engaño para arrasar nuestro hogar desde adentro». La noche había caído sobre la ciudad de Troya, envolviendo las calles y edificios en un manto de oscuridad. Sin embargo, dentro de las murallas reinaba un ambiente febril de celebración. Tras años de asedio incansable por parte de los griegos, los troyanos habían logrado resistir y ver al enemigo retirarse finalmente. Las hogueras ardían en cada plaza, en torno a las cuales hombres, mujeres y niños se congregaban para cantar y bailar, alzando sus copas en un festejo de la victoria. En el corazón de las celebraciones se encontraba el descomunal caballo de madera abandonado por los griegos, erigido como un trofeo de la tenacidad troyana. Antorchas, dispuestas a su alrededor, arrojaban un resplandor titilante sobre la sólida estructura, acentuando sus rasgos equinos. Mientras la algarabía reinaba en las calles, al otro lado de las murallas, se gestaba el ardid del ingenioso Odiseo. El astuto rey de Ítaca, oculto junto a un contingente de guerreros aqueos, aguardaba la señal convenida. Fue entonces que una sombra furtiva descendió de las almenas exteriores, acercándose al improvisado campamento griego. Era Sinón, un espía hábilmente infiltrado entre los troyanos, quien se deslizó hacia Odiseo con un brillo en los ojos. «Todo está dispuesto, mi señor», susurró con urgencia. «He logrado convencerlos del engaño con mis palabras. En su euforia por la aparente victoria, han admitido al caballo dentro de los muros». Odiseo asintió en silencio, un resplandor de triunfo brillando en su semblante. Sinón prosiguió. «Como predijiste, la discordia se extendió y el pueblo se dividió sobre qué hacer con la ofrenda. Pero al final, la arrogancia troyana les nubló el juicio. Anhelan tanto su triunfo que no verán la trampa hasta que sea demasiado tarde». «Excelente trabajo, Sinón», replicó Odiseo. «Ahora solo debemos aguardar la señal de nuestros guerreros ocultos dentro del caballo. Una vez abran las puertas, la ciudad será nuestra». Dentro de las murallas, la celebración proseguía sin miramientos. Embriagados por el vino y la euforia del momento, nadie sospechaba el peligro que acechaba en las entrañas del enorme caballo de madera. De pronto, un leve silbido rasgó la noche, inaudible entre los cánticos y risas de los troyanos. Sin embargo, ese sutil murmullo era la señal que Odiseo y sus hombres esperaban. «Es la hora, aqueos», exclamó el caudillo. «A las armas y preparaos para la batalla. Esta noche tomaremos Troya». Un bramido de fervor respondió a sus palabras mientras los guerreros desenvainaban sus espadas con movimientos sincronizados. Sin más dilación, la fuerza aquea se puso en marcha hacia las puertas de la ciudad, amparados por la negrura de la noche. Entretanto, en las calles iluminadas por antorchas, un tenue rumor se extendió como la pólvora al oído de los centinelas. Provenía de las puertas recién abiertas, por donde un pequeño grupo de figuras encapuchadas se deslizaba furtivamente. Antes de que los guardias pudieran dar la voz de alarma, los guerreros del caballo de madera se abalanzaron sobre ellos, acallando sus gritos con rápidos movimientos de sus espadas. La trampa estaba consumada y las puertas permanecieron abiertas de par en par. «¡Invasores! ¡Los griegos están en la ciudad!», atronaron los gritos cuando los primeros centinelas caídos fueron descubiertos. El jolgorio y la risa se tornaron en pánico y confusión, mientras los troyanos trataban de discernir qué ocurría. Fue en ese momento que las primeras hordas de guerreros aqueos irrumpieron por las puertas abiertas con un bramido de batalla desgarrando la noche. Se lanzaron sobre la ciudad indefensa como un torrente imparable. Troya había caído en la trampa sin remedio.
Los gritos de angustia y el estruendo del combate se propagaron rápidamente mientras las llamas de la invasión devoraban las calles. La estratagema de Odiseo había dado frutos, y la legendaria ciudad que durante una década desafió al ejército griego finalmente fue sometida al yugo de su astucia. La ciudad que había resistido durante 10 años fue tomada por sorpresa. Los troyanos, despertados de sus sueños por el clamor de la guerra, se encontraron atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Las llamas se alzaron, devorando la piedra y el mármol que habían sido el orgullo de Troya. Los gritos de los caídos se mezclaban con el crujir de las estructuras colapsando. Neoptólemo luchaba con una ferocidad que inmortalizaba a su padre Aquiles. Su espada no conocía piedad, y su escudo era un refugio en medio del tumulto. Mientras Troya ardía, los dioses observaban desde el Olimpo, testigos de la culminación de una era. Algunos, como Atenea y Hera, contemplaban la escena con una satisfacción sombría, mientras que otros, como Apolo y Afrodita, lamentaban la destrucción de la ciudad que habían favorecido. La caída de Troya no era solo el fin de una guerra, era el fin de una historia que se había formado a lo largo de generaciones, una historia que ahora se convertía en leyenda. La guerra de Troya había terminado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Miles de vidas se habían perdido y una ciudad entera había sido arrasada. Los vencedores regresaron a sus hogares cargados de botín y gloria, pero también con las cicatrices de la guerra en sus corazones. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, había logrado su objetivo, conquistar Troya. Sin embargo, la victoria no supo tan dulce como esperaba. La guerra había dejado un vacío irreparable en su alma y en la de muchos otros. La guerra de Troya, un conflicto épico que marcó la historia de la Grecia antigua, no solo dejó un rastro de destrucción y dolor, sino que también estableció el destino de sus protagonistas. ¿Qué les sucedió a los héroes aqueos y troyanos después de la caída de Troya? Descubre más sobre sus destinos y las consecuencias de esta legendaria guerra en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias de la mitología antigua. Nos vemos en el próximo video.